en el ámbito del urbanismo y de la arquitectura, pero también del ámbito de ambos conforman un colectivo de creación artística que es Paisaje Sensorial y pues tienen a su haber un gran bagaje, ¿no?, de proyectos y de encuentros también, de la organización de encuentros como el de Berlín, Arte Sonoro, otras diferentes iniciativas, aparte de llevar el programa La Casa del Sonido de Radio Nacional, la Clásica. Y bueno, justamente cuando empezamos a hablar de método móvil y de la radio transhumante y de Cuenca, me comentaba que había ya trabajado en la zona de Cuenca, ¿no? Así que es un poco el objetivo de este momento de intercambio, es que nos ayuden a trazar un poco una panorámica, un mapa de los ámbitos del registro, del arte sonoro, de la actividad del quehacer de la comunicación radiofónica, para justamente con todas esas diferentes, ¿no?, los matices de estos lenguajes podamos ir componiendo esa idea hacia esos podcasts finales de método móvil. Y de paso que nos cuenten algún estudio de caso de proyectos vuestros que hayáis llevado a cabo, que nos sirvan para entender también, ¿no?, toda esa interacción entre la escucha, más allá solamente del sentido del oído, ¿no?, y de la escucha activa y de, bueno, dar forma, ¿no?, como decía, esas propuestas finales de los podcasts de Radio Transhumante. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, ¿no? Me parece realmente una ocasión fantástica, ¿no?, esta de poder compartir en este escenario tan bonito, ¿no?, en este sitio tan bonito. Y vamos a ver si... Sí, estamos. Sí, podemos, bueno, de todas formas, así como... Sí, como vamos a plantear un poco desde lo sonoro, simplemente una pequeña introducción, porque el sonido nos llega al cuerpo de diferentes maneras. Nos llega, por un lado, a la parte emocional, a la parte más primaria, porque es un sentido muy importante para la adaptación al medio, y que nuestra adaptación durante todo el periodo de cazadores, recolectores, ha ido creando todos unos valores alrededor de lo sonoro, pero el sonido también nos llega a la parte más evolucionada del cerebro, al área del lenguaje, y ahí pues se conecta esa parte primaria con esa parte evolucionada, con lo cual nosotros lo que hemos visto desde hace muchos años es cómo el sonido nos permite entender el territorio, entender la realidad, entender la geografía, la naturaleza, la ciudad, de una manera diferente a la tradicional forma visual de conocimiento en la que vivimos, ¿no?, en esta civilización de los mensajes visuales, la importancia que tiene el sonido y cómo el sonido también es algo que está un poco en nuestro inconsciente, tiene un valor muy importante, pero a veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta comunicarlo. Entonces, para eso hemos desarrollado herramientas que nos permitan introducirnos en el territorio a través de lo sonoro y compartir todo este mundo de los sonidos, que al final es un poco lo que Cristina llama la escucha aumentada, que es un poco llevarlo a todo el cuerpo, a toda la sensorialidad, a todos los sentidos, buscando un poco no caer en esa división de nuestra civilización, de separar el cuerpo y la mente, o de separar lo sonoro de lo visual, de lo olfativo, sino que pensamos que todo está interconectado y que por lo tanto vivimos en un mundo en el que hay que recuperar ese valor de lo sensorial. El sonido es con lo que nosotros trabajamos y a través del sonido buscamos esa conexión con el medio, esa conexión con el territorio, y también como un elemento que nos ayude a romper un poco las dinámicas nefastas en cuanto al medio ambiente, en cuanto a cuestiones políticas y sociales a las que estamos yendo, ¿no?, en esta civilización. Entonces también pensamos que tiene un contenido crítico muy importante, plantear nuevas maneras de conocimiento, ¿no?, que se trata un poco también de lo que se trata este curso, ¿no?, de cómo desarrollar un conocimiento sobre el territorio, en este caso sobre esta zona. Simplemente decir que esto es muy complejo, esto que estamos diciendo lleva detrás todo un bagaje teórico, porque no es una cosa que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que esto hay toda una dinámica, toda una historia
de lo sonoro, que está muy ligada al mundo de la música. Curiosamente, la música ha sido muy vanguardista porque es la primera que plantea la importancia de los ruidos, que era como un elemento negativo en nuestra sociedad, y ya pues con las vanguardias, con el movimiento futurista, con los compositores de la primera mitad del siglo XX, se desarrolla un interés por ese mundo de los ruidos, por el mundo de las disonancias, por el mundo de los sonidos que nos envuelven, cuando era algo que había quedado al margen un poco de la ciencia, porque la ciencia se ocupaba o del sonido que era palabra, del lenguaje, o del sonido que era música, pero estos sonidos que vamos a escuchar en estos días y a los que vamos a prestar atención no estaban estudiados por ninguna disciplina. Entonces ahí, pues desde estas corrientes musicales luego se han añadido otras corrientes artísticas de vanguardia, otras disciplinas, la geografía, la arquitectura, la ecología, se han ido, la bioacústica, ¿no? Hay toda una serie de disciplinas que se han ido sumando y que han ido creando un bagaje teórico y metodológico, que es un poco lo que vamos a compartir con vosotros. Entonces aquí tenemos algunos materiales de trabajos que hemos hecho. Precisamente esto es un libro sobre los paisajes sonoros de Cuenca, que podrá contar Cristina porque es parte de su tesis doctoral, y luego trabajos que hemos hecho también en zonas naturales desde esta perspectiva de lo sonoro. Sí, para un poco también continuando con lo que estabas diciendo tú, ¿no? La cuestión, nosotros un poco también la idea de campo adentro, al origen de todo esto, es lo de reconstruir relaciones entre cosas que con la ciencia moderna, ¿no? Con la cultura de lo moderno, que a partir del 700 había habido toda esta separación que realmente nos está llevando, porque malauguradamente continuamos con unos criterios de separación entre la ciencia, lo estético, esta importancia que damos a los números, ¿no? Para la solución, todo el tema de la transición energética continúa estando en esta visión que solo a través de la tecnología podemos solucionar temas, que realmente lo que necesitamos es reconstruir nuestra relación con la naturaleza a través de nuestros cuerpos, que han sido completamente ignorados para las ciencias duras, ¿no? Considerando que todo lo que era sensorial, todo lo que era físico, no tenía ningún valor cognitivo. El siglo pasado fue un momento de grandes revoluciones, de grandes crisis, pero realmente esto no ha calado en todos los sectores, ¿no? Porque continuamos viendo las universidades que están tan sectorializadas y tan todavía dando un valor prioritario a todo lo que es científico, y vemos que esto no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Necesitamos reconstruir un pensamiento que parte de la capacidad de interconectar cosas, ¿no? Sobre el concepto de ecología, de esta ecología, pero que no está basada en la división, en la construir relaciones también a través de la imaginación, a través de imaginar mundos posibles que no conocemos ya. Realmente ponernos en una condición de ir hacia una disponibilidad de conocer a través de nuestro sentido, la observación, la escucha, que es una escucha de los sonidos, pero es una escucha también metafórica, ¿no? Una escucha de prestar atención, de ponernos en condición de prestar atención al otro, de prestar atención a todo lo que nos rodea, ¿no? Partiendo fundamentalmente de una escucha de nosotros mismos, que es algo que hemos perdido un poco la costumbre, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde hay muchísimos estímulos y realmente no tenemos esta ocasión de reconectar con lo que sentimos y construir un sistema de conocencia que es distinto de lo que nos ha llevado un poco a esta situación de tanta disciplina, todas que son muy, antes hablamos, ¿no? La electroacústica,
la arte sonoro, el paisaje sonoro, la ecología, parece como si fuera un mundo diferente, pero realmente es lo que estamos invitados, ¿no? en nuestro momento histórico a tener una visión compartida sobre algo que nos une a los humanos, nos une con las plantas, nos une con los animales, nos une también con sistemas de vida que están casi transitando entre un reino y otro, ¿no? Hay unos estudios, unas propuestas de ecologías nuevas, replanteando también todas las divisiones que tenemos de los reinos animales, vegetales o minerales. Y vamos pasando un poco, bueno, vamos viendo un poco el paisaje sonoro es una de las aproximaciones que parten, ¿no? de esta visión de reconectar entre todas las personas, de estar inmerso en el paisaje, no como observadores, más como capaces de observar, pero de ser nosotros mismos lo que producimos el paisaje sonoro. Evidentemente, si vamos andando por las calles, nuestros mismos pasos, nuestros ruidos, ¿no? nuestros sonidos son parte del paisaje sonoro. Entonces, continuamos viendo un poco. Eso es una de las imágenes emblemáticas para nosotros de tantas personas con distintos objetos que viven dentro de la ciudad o dentro de los espacios que se relacionan entre ellos a través del sonido. Por favor. Y también aquí, ¿no? las posturas de nuestro observar, cómo nos ponemos, cómo estamos en el mundo, cómo nos ponemos, cómo nos relacionamos unos con otros. Eso son imágenes un poco esto para construir espacios imaginarios. Y a propósito, esa es una reflexión de Calvino, de Italo Calvino, es un escritor italiano que siempre muy precisos, ¿no? Y habla esto de las ciudades, porque nuestra cultura, nuestra civilización está basada en el capitalismo, malauguradamente. Digo malauguradamente porque esto es la economía que está a la base de todos los valores. El problema no es la economía, el problema es reducir a un solo valor toda la riqueza del mundo. Y Calvino habla esto, que la ciudad es mucho más, ¿no? de los intercambios, de unos intercambios que podemos cuantizar. También está hecha por todos los habitantes, con todas sus emociones, con todos sus sueños y también con todas sus tristezas. Sí, ahora volviendo un poco al sonido, porque lo que queremos dar en esta charla también es una base de elementos que luego también nos permitan trabajar durante el resto de la semana. Entonces, lo que vamos a mostraros son algunas teorías, también algunas metodologías, algunos métodos. Vamos a hablar del método del recorrido, que es un poco lo que vamos a hacer mañana, y vamos a plantear también entre todos cómo hacerlo, ¿no? Entonces aquí estamos entre lo más riguroso o lo más metodológicamente preciso, con lo más abierto, con lo más poético, entonces vamos a jugar un poco entre estos dos extremos. Aquí, por ejemplo, pues Calvino sería como un poeta, como un artista en una frase define algo que a lo mejor un científico necesita 100 páginas de una tesis, ¿no? para explicar cosas, pero el poeta es capaz de captar una idea y de simplificarla, ¿no? Entonces también lo que vamos a ver es cómo nosotros en estos días podemos jugar entre estos dos mundos, ¿no? Entonces, cómo representar lo que vamos a estar estudiando, el recorrido que hagamos mañana, las grabaciones que hagamos, cómo podemos representarlas en un formato muy científico, por así decirlo, muy convencional, como un informe técnico, o lo podemos representar como Calvino o como un compositor que hace una composición. Entonces, también nos vamos a mover un poco en este mundo y vamos a hacer un poco un recorrido por algunas experiencias también, para que incluso con
con algún vídeo, con alguna grabación, para que tengáis un poco referencias y bueno, sobre esto pues también os pasaremos materiales y bibliografía para que tengáis más información. Eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Cómo realmente somos capaces de producir conocimiento a través de esta experiencia directa dentro del espacio. Y yo me tendré que poner de este lado porque no veo. Y bueno, ese es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Sobre la escucha como a la base de una sostenibilidad que plantea un hecho inicial que es de prestar atención a lo que queremos que sea sostenible. Y a través de un repotenciamiento de nuestros sentidos, porque la mayoría de las veces nuestros sentidos están atrofiados, no activamos todas nuestras posibilidades, la vista captura las imágenes, captura casi toda nuestra atención. Entonces lo que proponemos es reactivar nuestros cuerpos, nuestras escuchas múltiples para poder llegar a tener posibilidad de intervenir, ¿no? De hacer propuesta en el espacio urbano. Porque también a través de este conocimiento se puede dar el cuidado, porque muchas veces no somos capaces de conocer y por eso al final no somos capaces de cuidar. Bueno, eso vamos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Esto es el origen de nuestra civilización, ¿no? La perspectiva que nos dio una idea de lo real a través de una ficción, porque este sistema de la perspectiva no es la realidad, es un sistema ficticio que se construyó como representación. Y lo que decía antes José Luis, ¿no? Es muy importante que en la experiencia que hagamos mañana también pensamos en las representaciones, porque pensamos que este tipo de representaciones han constituido la base de nuestro conocimiento. Que además puede que esté también muy relacionado con formas políticas, con formas de control. O sea, este sistema de la perspectiva, de organizar el espacio como se hace desde la antigüedad griega, ¿no? De organizar las calles, el territorio, está también muy ligado a unas formas de control del espacio, de control casi militar, ¿no? Entonces esa imagen es terrorífica porque es una imagen de la estética de la ciudad, pero en la que, si os fijáis, no hay ni un ser vivo, ¿no? Es algo totalmente artificial y totalmente construido, en la que no hay una presencia humana, y aún así nos deja un poco esa idea de la belleza clásica, ¿no? Este tipo de imágenes. Sí, esto a propósito de lo ficticio que es, ese espacio, si lo miramos en esta foto, parece enorme, pero realmente es un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces es una construcción ficticia del espacio y es una idea de poder, ¿no? Es una idea de relaciones por parte de un grupo, ¿no? de los humanos sobre otros humanos, construyendo un entramado de relaciones políticas, ¿no? Y si consideramos que podemos partir de esto para construir otro sistema de conocimiento, porque ese es un sistema, entonces no es la verdad, es algo que se ha construido de manera ficticia. Que esto, lo que estamos diciendo, no es un juicio de valor, eso es muy importante decirlo, no estamos diciendo que esas cosas, eso es magnífico, ¿no? Es un trabajo de Borromini magnífico, es una arquitectura fantástica, así como la diapositiva que hemos visto antes, es algo realmente de lo más bonito que el ser humano ha producido. Eso no quita que pero lo reconozcamos como un sistema de comunicación. Entonces podemos desarrollar otros sistemas que nos sean más eficaces, sobre todo en este momento histórico.
Bueno, aquí hay, como os decía antes, hay toda una historia, unos elementos a través de la historia que han ido llevando a esta importancia de lo sonoro. Digamos que explicarlo sería demasiado largo porque tendríamos que entrar un poco, digamos, los que tenéis una formación más musical, pues podéis conocer el final de la disonancia, el final de la tonalidad, la aparición del dodecafonismo y luego las corrientes como el futurismo, como la música electroacústica, como las músicas concretas, toda una serie de elementos que van a revalorizar el mundo del sonido y van a permitir entrar dentro del sonido con todas las cualidades que tiene el sonido, poder entender pues todo ese mundo de las frecuencias, de las intensidades y también de las percepciones del mundo de la psicoacústica. Entonces, en esta evolución de los estudios del sonido, en los años 70, digamos que confluyen una serie de autores, de artistas, de pensadores ligados al mundo de la música sobre todo, que empiezan a trabajar con los sonidos cotidianos, con los sonidos de la ciudad, con los sonidos del entorno. Entonces aquí pues tenemos a John Cage, que es un poco el que abre un poco los oídos hacia los sonidos y que plantea que la música no es solo aquello que se escucha en un auditorio, sino que también puede ser algo que se escucha en la calle, abriendo la ventana. Pero hay otros autores también como Max Neuhaus, que es un músico que se convierte en artista sonoro, que plantea una forma nueva de hacer conciertos, que es llevando a la gente a determinados sitios de Nueva York, poner unas sillas a que escuchen un cruce de calles o a que escuchen parte de la ciudad. Al mismo tiempo hay otro, en este caso es un urbanista, Southworth, que es el primero que empieza a utilizar este concepto de paisaje sonoro en un experimento que hace para estudiar la ciudad de Boston. Entonces él ahí plantea que el paisaje de la ciudad está también conformado por los sonidos y hace también una especie de recorrido y plantea una metodología, hace un experimento que es publicado en una revista de urbanismo y donde, esto es a finales de los años 60, donde surge un poco esta primera idea, pero quien realmente lo va a codificar y va a establecer una teoría y va a plantear unos métodos todavía muy primarios, ¿no? de análisis del paisaje sonoro, es un grupo de la Universidad de Vancouver, la Universidad Simon Fraser en Vancouver, que ya plantean este concepto del paisaje sonoro como una manera de investigar el espacio sonoro con unas metodologías y planteando la importancia de la escucha. Entonces empiezan a desarrollar una serie de proyectos, el World Soundscape Project, donde van desarrollando unas metodologías. Luego eso hemos empezado nosotros a desarrollar nuestras propias metodologías, porque a nosotros nos interesaba también, digamos, que este mundo de los canadienses iba dirigido hacia un mundo todavía muy de sensibilización y por lo tanto se basaban mucho en el valor de los sonidos que ellos denominaban de alta fidelidad, es decir, sonidos ligados al mundo rural, al mundo natural, sonidos donde se escuchaban bien los planos sonoros, pero a partir de ahí lo que sobre todo el interés está centrado en abrir los oídos con un espíritu crítico, ¿no? de análisis crítico de cómo nosotros queremos que sea el paisaje sonoro, como algo en el que se puede intervenir, no como algo que nos viene dado porque la sociedad produce ruidos y hay que admitirlo, sino que ahí se produce un punto de inflexión fundamental, dado que ahí se empieza a plantear que el paisaje sonoro, por lo tanto, es algo que se puede componer, que todos podemos participar y por lo tanto hay que desarrollar unos métodos críticos y unas metodologías científicas que permitan conocer cómo es ese paisaje sonoro y también cómo protegerlo. Incluso va más allá porque plantean también la idea de diseño sonoro, una especie de Bauhaus, ¿no? de escuela de la Bauhaus aplicada al mundo del sonido.
Entonces aquí pues empiezan a desarrollarse una serie de grupos de investigación. Desde entonces pues son muy numerosas las corrientes, las ciudades donde se han hecho estudios de paisajes sonoros, los grupos que investigan. Nosotros hemos tenido una referencia muy importante en un grupo de la Universidad de Grenoble, donde nos conocimos, además precisamente Cristina y yo, que trabajan en la idea del urbanismo sonoro, ¿no? Este laboratorio que se llama Cresson, trabajan de una manera interdisciplinar, porque trabajan conjuntamente arquitectos, músicos, físicos, para estudiar el ambiente sonoro de las ciudades con metodologías ya más científicas, y de ahí pues llevamos un poco también a ese concepto de atmósfera o de ambiente, el estudio de los ambientes como una manera de percibir los diferentes espacios sonoros. Estos son un poco las bases teóricas del paisaje sonoro, como lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Podemos ir pasando esto. Sí, es un poco, las imágenes son de distintas experiencias que hemos hecho en los varios lugares, en las varias situaciones, en el campo y en las ciudades. Antes hemos visto, ¿no?, de cómo a través también de unos ejercicios, ¿no?, que podemos hacer con nuestros cuerpos, podemos ampliar, ¿no?, amplificar nuestros sentires. Bueno, eso un poco vamos pasando porque es un poco las ideas que hemos estado comentando, ¿no?, el tema de esta inmersión dentro del paisaje, esta de la documentación en el espacio sonoro, que al final es un elemento muy importante también por lo que respecta al urbanismo, ¿no?, porque realmente esta capacidad que tenemos ahora de poder grabar, de poder analizar, de poder sistematizar y sobre todo conectándolo, ¿no?, con las otras variables, podemos ir conociendo la influencia que el sonido tiene en nuestras vidas. Después vamos a ver una serie de proyectos donde nos hemos planteado justamente esto. Eso es un poco todo lo que podemos hacer, ¿no?, con la cuestión de este concepto de paisaje sonoro, que va un poco más allá de cualquiera de las divisiones arte-ciencia, porque realmente, como decía antes José Luis, nos afecta a distintos niveles, a un nivel racional y a un nivel emocional. Eso nos permite de relacionar con el espacio también a través de nuestros afectos, de nuestras emociones. Y como tal, los documentos pueden ser grabaciones que podemos ir archivando, conociendo el desarrollo, ¿no?, a lo largo del día o de la semana. Sí, esto lo vamos a ir viendo, sí, porque aquí hay una cuestión importante, y es que el sonido, o sea, el hacer este tipo de ejercicios, lo que tiene de valor es que nosotros lo hacemos desde dentro del territorio, desde dentro del escenario. Si nosotros pensamos en estudiar un paisaje visual, siempre el planteamiento es ponernos fuera, ¿no? Es decir, ¿cómo es el paisaje de Tragacete, ¿no? Entonces lo imaginas pues con la montaña, con el valle, con los huertos, pero siempre como en una perspectiva distante, ¿no? Entonces el sonido lo que hace es romper esa separación entre sujeto y objeto y nos introduce dentro del escenario. Si nosotros pensamos en el paisaje de Tragacete desde lo sonoro, lo hacemos desde dentro del propio escenario, en una situación inmersiva. Entonces es lo que vamos a dar el paso un poco en este proceso, es de fuera adentro, ¿no?, de entrar en ese escenario, y también de dentro a fuera, en el sentido desde nuestro propio cuerpo hacia el exterior, hacia cómo nosotros entendemos ese espacio, nos comunicamos, lo escuchamos y lo compartimos entre todos, ¿no? Y aquí está este tema de la documentación. La siguiente pregunta es cómo nosotros explicamos esa experiencia inmersiva, cómo la representamos. Lo hacemos con un dibujo, lo hacemos
con una grabación, lo hacemos con un podcast, lo hacemos con una composición, lo hacemos con un audiovisual, lo pensamos como una instalación. Decía, yo esto, lo que se me ocurre a mí es hacer una instalación en Matadero con cientos de pantallas, o alguien dice, no, yo simplemente con una pequeña composición. O sea, cada uno tendrá su idea de cómo hacer esa documentación. Y de hecho en la historia de todos estos años del paisaje sonoro hay muchas maneras, ¿no?, que podemos enseñar algunas. Pues es un proyecto, tenemos allí los CDs, es un proyecto que hicimos Todo ya, lo que hay, sí, compartimos. un proyecto de 2007-2008, fue un estudio de paisaje sonoro, y este proyecto fue muy bonito porque entramos en la Sierra del Guadarrama directamente, y fue un proyecto colaborativo con todas las personas que nos íbamos encontrando. Estos son unos dibujos de los niños que inmediatamente entendieron, ¿no? Porque esto era ya hace unos años y no era tan común hablar de paisaje sonoro. Ahora es mucho más fácil, ¿no?, encontrar muchas personas, afortunadamente, ¿no?, que trabajan en esto. Y en este proyecto realmente la idea era recoger un poco los valores, las memorias, los rituales, las coreografías, ¿no?, de la sierra a través de sus sonidos. Evidentemente eso, para hacerlo, era fundamental contar con la participación de los vecinos. Y hicimos esto, nos encontrábamos por la mañana, nos quedamos en un punto y nos íbamos recorriendo un poco la sierra, que nos iban explicando, y a través de sus comentarios íbamos conociendo un poco más cada día, o cada vez más íbamos conociendo un poco estas calidades. Y lo más bonito de todo, hicimos un concierto final. El resultado de este proyecto de investigación no fue algo escrito como era un poco común, sino que hicimos un concierto donde la composición de ese concierto participó todas las personas que nos habían ayudado, parte de los ciudadanos, de los artesanos, y ellos fueron también los protagonistas. Los protagonistas fueron los intérpretes, ¿no?, de este concierto. Uno de los intérpretes más espectacular fue, no sé si después tenemos, ese es el sonido de la sierra, podemos escucharlo, pero uno de los protagonistas fue un leñador que trajo su parte de madera en el escenario y lo cortó, porque uno de los sonidos de una parte de la sierra evidentemente era esto de cortar la madera. Y fue realmente un momento muy mágico, ¿no?, porque buena parte, ¿no?, de lo que habíamos recogido se representó, ¿no?, el pueblo estaba representado a través de sus sonidos. ¿Puedes subir un poquito? Está todo pegado. Ah, perfecto. Está todo pegado. Estos que son los pasos, es interesante, ¿no?, pero decíamos que todos nosotros participamos. Sí, podemos pasar. A ver si, no sé si estará el pequeño vídeo del... ¿En la siguiente diapositiva? Sí, ¿Aquí? no está, porque está un pequeño vídeo en YouTube. Es otro donde se ve el leñador que está cortando la madera.
Y un poco esto, continuando con estas ideas, es esto de superar todos los límites, ¿no? Que nos van separando, nos van aislando, ¿no? Aislando el conocimiento. La idea es construir una red de comunicaciones. Para hacer esto tenemos que hacer una experiencia directa en el espacio. Bueno, ese es un pequeño vídeo que os podemos enviar un poco, ¿no? La información, vamos viendo, sí, porque es un pequeño vídeo que hicimos sobre la experiencia del metro, ¿no? De cómo cuando toda la experiencia sonora de la ciudad después cambia cuando entras en el metro y cuando vuelves a subir. Vamos continuando. ¿Y quieres...? Bueno, esto es uno de los trabajos de ciudades que hemos hecho, de la ciudad de Madrid, donde estudiamos pues, qué sonidos identifican una ciudad, ¿no? Aquí pues, también se trata de ver cómo desde lo sonoro tenemos una experiencia de la ciudad y qué elementos son los que identifican a un espacio, a un pueblo, a un barrio, a una ciudad. Entonces, pues para eso, lógicamente, lo tienes que hacer con la propia población, que son los que tienen un poco ese sentido de la identidad cotidiana, ¿no? De lo que en el día a día son sus vivencias y a través de ahí esa identidad nos lleva pues a cuestiones sociales, a cuestiones políticas, a detectar qué problemas hay en la ciudad. Entonces, en este tipo de trabajos pues buscamos no solamente estudiar la ciudad como ruido, sino estudiar todos estos elementos que van surgiendo a través de estas metodologías, ¿no? A través de una serie de trabajos con encuestas, de cuestionarios, y con los recorridos pues vamos viviendo, ¿no? Colectivamente la experiencia de recorrer la ciudad y de descubrir cuáles son esas identidades sonoras, que luego pues está ese trabajo también de cartografiado, que también podemos hablarlo aquí, ¿no? O sea, cómo luego pasar, ¿no? Aquí le llamáis cartofonías, ¿no? Cartología, ¿no? Entonces, cómo representar esa forma de percibir la ciudad. En algunos casos, en el campo del paisaje sonoro, se utiliza el concepto de fonografía, que es como una especie de paralelismo con la fotografía, ¿no? Es como poner un marco a una imagen sonora y con una grabación representar esa especie de postal sonora, ¿no? De cómo enseñarías tú a alguien de fuera cuáles son las postales sonoras de Madrid. Entonces esa es una idea. Otro tema de las cartografías es que normalmente las cartografías como concepto es algo geométrico, que es una cartografía que reposa sobre la idea clásica de la geometría, en el sentido que podemos saber cuánto es largo, ¿no? esta línea, porque esa cartografía está en escala, ¿no? Entonces la idea de esta cartografía también es que estamos fuera de ellas y que podemos observar una realidad objetiva. Lo que estamos ahora planteando de cómo esta cartografía puede ser la base para contener una serie de experiencias que son relacionadas con el tiempo y la pluralidad de las imágenes, y poder estar dentro de esa cartografía donde hay un punto geolocalizado que pero está representando algo que es mucho más complejo que no unas coordenadas simplemente físicas, ¿no? Que podemos objetiva. Esta es una cartografía que hemos pensado ahora. En este caso están geolocalizadas una serie de entrevistas hechas en manera casual en el centro de Madrid, y la entrevista recoge el ambiente, las situaciones de esta circunstancia, y a estas entrevistas verán superpuestas también sonidos, verán superpuestas unas entrevistas más largas que nos cuentan un poco de cómo era la ciudad, más en profundidad, con
con unas personas más específicas, ir buscando, ¿no?, a personas más específicas y así yendo sobreponiendo capas para que este mapa pueda ser un espacio donde todos pueden encontrarse. Los ciudadanos, los administradores pueden ir conociendo más directamente, ¿no?, ese espacio, pero también los artistas, también todo tipo de persona puede tener una información muy variada. ¿Quieres poner ese audio? Lo tengo aquí, Vale. Sí, ese es ¿Por qué están en ese espacio hoy, en el centro? porque esa es una manera. Usualmente vienen aquí para hacer No recompras. solo las voces de los entrevistadores. ¿Quién los pero trajo sí. aquí en particular? En Madrid, que no son de aquí. Ah, pues un viaje, sin más. O sea, no, nada en particular. ¿Y cuánto tiempo han pasado aquí? 2 semanas. En términos generales, ¿ustedes han reflexionado sobre el mundo sonoro alguna vez? Bueno, eso ya un poco, ¿no? Eso Entonces hay les voy a una pedir serie que de- piensen en el ambiente sonoro del barrio y que por favor me indiquen unos sonidos que... Sí, eso es un poco para conocer, ¿no?, la experiencia de las personas que puedes encontrar por casualidad, entender, ¿no? Sí, aquí qué también tipo- es interesante ver esto que decíamos antes, cómo el mundo del sonido está un poco en el inconsciente y en estas aproximaciones a veces cuesta que la gente hable de los sonidos. Al principio incluso no lo entienden, o sea, piensan que estamos preguntando por el ruido, dicen, no, aquí no hay ruido, ¿no? Entonces es curioso porque cuando empiezan a entenderlo, empiezan ellos mismos a descubrir cosas sobre el mundo sonoro, sobre sus memorias sonoras que no recordaban desde hacía años. Incluso gente mayor, también pues entrevistando a una persona en el barrio de Lavapiés, al principio cuando preguntábamos no sabía qué decir, pero de repente empezó a acordarse y dijo, de repente dice, pues sí, yo aquí me acuerdo que cuando era joven escuchaba cuando salían los trenes de la estación de Atocha. O sea, hasta ese punto llega que experiencias sonoras de hace muchos años estaban un poco en ese inconsciente y a través de estas técnicas surgen elementos sonoros que además son muy interesantes para la ciudad, ¿no? Como antes en la Puerta del Sol, eso luego lo hemos encontrado también en escritores de Madrid, en Gómez de la Serna habla de que en la Puerta del Sol el aire es tan limpio que se escuchan los sonidos de los pitidos de los trenes de todas las estaciones, ¿no? O sea, cuando no había el tráfico, los sonidos de la ciudad llegaban en un horizonte amplio y se escuchaban a kilómetros. Entonces, ese mundo se ha perdido, es una memoria de la ciudad que ha desaparecido y que a través de este tipo de métodos podemos recuperar esa memoria histórica que ahora incluso nosotros estamos yendo mucho más allá, pero estamos tratando de recuperar la memoria histórica del siglo XVI y del siglo XVII a través de otros métodos también, pues de los cuadros del Prado o de documentos cartográficos, de escritos. Ahora que han hecho esta zona del paisaje de la luz, patrimonio de la UNESCO, estamos trabajando también sobre esta zona para ver cómo era no solo cómo eran los sonidos, sino cómo esos sonidos, qué representaban esos sonidos, ¿no? Que es también otro tema muy interesante, ¿no? No se trata de recuperar unos datos, sino de recuperar unas vivencias, unas memorias, unas experiencias que eran la manera en la que la gente se representaba su vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver. Es una experiencia de ciegos. Eso es muy interesante porque me imagino que todo que habéis estado en Madrid y que conocéis el edificio la habéis reconocido, pero seguramente no hay una imagen al uso.
Eso fue el resultado de un trabajo que hicimos con un grupo de describir ese edificio, y es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros ve algo, escucha algo diferente al otro, pero al final podemos reconstruirlo, ¿no? Este edificio de Reina Sofía en Madrid. Hay personas que se fijaban en detalles, otros que salieron fuera, otros que se iban viendo los pasos, cada uno en función de su propia experiencia y también de su propia manera de representar el entorno a través de un teléfono móvil. Estos son todos hechos con teléfonos móviles. No nos interesaba mucho la calidad de los vídeos, sí nos interesaba la mirada que todo el mundo tenía, ¿no? A propósito de este edificio. Y esto, la parte sonora es la suma de todos los sonidos que habían grabado, y curiosamente los sonidos son más similares que no las imágenes. Bueno, esto es otro trabajo que hicimos de más creativo. Trabajamos un poco sobre la idea de estos cuerpos que están entre, ¿no? Estamos acostumbrados a esto, a los objetos que tienen una delimitación precisa. ¿Y qué pasa con estas cosas que no tienen esa? No solo que no la tienen, si aprendemos a mirar las cosas no como objetos finitos, sino como objetos que tienen unos bordes que se compenetran con otros seres, ¿no? Y este es también un proyecto muy interesante a propósito, ¿no? de cuánto somos conscientes o no del sonido. Esto cuando fue que se cerró todo, ¿no? Con la pandemia, en las primeras semanas empezamos un proyecto que era casi algo relativo a nosotros solos, ¿no? Entre toda la gente que trabajaba con el sonido, hicimos una convocatoria para que nos enviaran sus historias sonoras. Pero al final tenemos más de 400 historias desde muchas partes del mundo, y realmente en este momento, cuando todas las actividades normales se paralizaron, el sonido fue algo que realmente apareció a través del silencio, ¿no? Fue un momento de grande sensibilidad, ¿no? De grande sensibilidad hacia el sonido. Eso vimos que una respuesta también por parte de mucha gente que nunca se había preocupado o había tenido relaciones con los entornos sonoros. En esta cartografía hay de todo tipo de experiencia. Hasta es muy, muy interesante que hay algunos poetas que nos enviaron sus poemas, pero lo más bonito fue que ellos la recitaron, ¿no? Porque lo que ellos entendieron, ¿no? como historia sonora, esa necesidad de poderla, de tener que comunicarla a través de su voz, ¿no? Y esa es la página web, no sé. Es el enlace que estaba. Sí, pero no es este, porque esto aquí, esto es sobre el COVID. Aquí. ¿Este no? Sí. Aquí se puede entrar y se pueden ver todo. Esa es un poco la convocatoria que hicimos, y abajo está el mapa y se puede ir a todos los puntitos, entrar, y hay esto, sonido de todo tipo, de calle, de la cocina, del desayuno, de las ambulancias, o reflexiones personales en torno a lo que estaba pasando en este momento. Y realmente es muy emocionante, porque muchos nos escribían porque le había sido de conforto, ¿no? Es una manera de relacionarse y de compartir una experiencia en un momento muy, muy peculiar, ¿no? Que hemos vivido. Ahora aquí está. Vale, me se abrió.
Sí, es un poco, es todo open source, entonces bueno, hay un poco para cargar los vídeos, cosas, pero realmente es una documentación muy, muy bonita. Esas más historias que nos enviaban con comentarios, acompañando la parte sonora. Esos son al final el proyecto se fue un poco estructurando, hicimos unos cuestionarios. No, eso es un poco comentamos. ¿Quieres comentarlo? Bueno, esto es un trabajo ya más radiofónico, en el sentido que es una creación que hicimos con el problema de los refugiados. Estuvimos un verano en Italia grabando el ambiente un poco de la zona esta del sur de Italia, donde estaban unos campos de refugiados, y con todos los materiales sonoros hicimos un trabajo sobre cómo son las voces, cómo se puede representar a través de sonidos esta problemática, ¿no?, de los refugiados. Y entonces lo que nosotros hicimos fue las diferentes voces, ¿no?, las voces de los propios refugiados, las voces de los lugares de acogida en el sur de Europa, en Italia y en Grecia, y luego las voces de los medios de comunicación de Europa que hablaban del problema de los refugiados, las manifestaciones, las voces de los políticos, una obra creativa, pero que recoge esta problemática a través de los sonidos, ¿no?, y sobre todo el sonido de la voz. La capacidad de la voz de transmitir emoción. Es una obra que dura 15 minutos. Dramáticamente hemos vivido en estos días algo realmente terrible, ¿no? No sé, esas historias a las que asistimos casi se están convirtiendo en algo que aceptamos, porque el otro día, cuando ha pasado tan terrible, al final dice, ¿qué somos capaces? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque esto al final es como, son cientos, son 600, son miles, ¿no? Ya son números al que estamos, poco a poco lo estamos asumiendo como algo normal y natural, y no lo es, nunca podrá ser algo natural. Y en todo lo que hacemos, yo creo que hay que subrayar, ¿no?, cómo a través de nuestras experiencias podemos intervenir y ser no solo investigadores, sino también activistas, ¿no? Podemos asumir una responsabilidad con respecto a nuestros entornos, a las políticas, ¿no?, que se están llevando a cabo en Europa sobre todo. Y bueno, ese es lo que estamos comentando, con esta necesidad, ¿no?, de realmente resetar nuestras mentes, ¿no?, de hacer que nuestras mentes, nuestros cuerpos sean laboratorios. Sí, ser como laboratorio donde vamos a impulsado por la imaginación o para la imaginación. Eso siempre será para mí un misterio. El poder para... Bueno, esas son algunas experiencias, ¿no?, de algunos grandes... Podemos ver la de Greenaway mejor. Greenaway yo creo que es mejor ver estas, que realmente es una manera de intervenir de manera creativa, ¿no? Porque es una visión de Venecia en este caso, desde un cineasta experimental que lo que hace es combinar imagen con sonido, coge una secuencia de imágenes y la repite 3 veces, pero con 3 bandas sonoras diferentes. Combina 3 tipos de sonoridades para ver cómo cambia esta relación imagen y sonido. Y lo hace sobre la ciudad de Venecia
pero buscando un poco el ambiente cotidiano de las zonas menos turísticas, lo más de la gente de la ciudad. Es un trabajo de los años 60. Es fantástico porque de alguna manera va buscando estas coreografías, que son los movimientos que las personas tenemos cuando nos movemos dentro, que constituyen también rituales y que nos cualifican, ¿no? En las distintas ciudades, en los distintos entornos, o en los distintos entornos también naturales, ¿no? Sobre todo en esto, en el campo de las transhumancias, ¿no? De cómo realmente esas transhumancias van dibujando a través de estas coreografías unos significados, van dando un significado al territorio, significados que es muy importante que trasciendan los entornos rurales, ¿no? Una vez más, ¿no? Siempre necesitamos ir separando cuando realmente sería necesario ir construyendo, ¿no? Estas situaciones como la que estamos viviendo, donde se van mezclando experiencias, ideas o aproximaciones que pueden parecer al principio muy lejanas, ¿no? Pero todas están un poco reflexionando sobre el territorio, sobre la manera en la que habitamos la tierra, al fin y al cabo. Vamos a escuchar el principio de la segunda. L'alfabeto. A, B, C, D. Vale, es suficiente. Entonces habéis visto esta secuencia, que en la primera parte la banda sonora era un metrónomo, en esta segunda parte son las letras del alfabeto italiano. La tercera parte serán paisajes sonoros de Venecia con música de Vivaldi y las campanas de San Marco. Entonces es un trabajo muy típico de Greenaway, que es un artista que le interesa mucho la organización de secuencias, ¿no? la secuenciación de cosas. Entonces hace una secuencia de imágenes y le pone 3 secuencias de sonidos diferentes. Sí. Entonces son formas de representar una realidad con diferentes estrategias, que es un poco lo que estamos viendo.
Aquí pues tenemos ejemplos, ¿no? de muchos materiales con los que nosotros trabajamos y que nos sirven de referencia, sobre todo también para los cursos que hacemos, ¿no? de cómo a lo largo de las vanguardias, desde las primeras vanguardias, ¿no? de inicios del siglo XX hasta las vanguardias más actuales, se trabaja esta forma de relacionar el sonido con la imagen, desde el arte, cómo representar la realidad, cómo representar la ciudad, cómo utilizar las tecnologías. Y esto pues nos lleva también un poco al mundo radiofónico en el que nosotros trabajamos, donde nos centramos sobre todo en esta parte de la voz, en la que también hay muchos ejemplos, ¿no? de artistas de vanguardia, pues desde la poesía fonética, la música contemporánea, pues Luciano Berio, los compositores que han trabajado sobre la voz, que han experimentado con la voz, hasta el mundo del teatro, y eso conecta con los paisajes sonoros, pero también en el mundo de los paisajes sonoros la voz nos informa de cosas fundamentales, ¿no? Cuando nosotros grabamos en una ciudad, desde de las voces que suenan, pues ya reconoces qué ciudad es, qué acento tienen, en qué idioma hablan, si son más multiculturales, si es un ambiente donde hay más espacios para la voz, o donde el ruido no deja escuchar la voz. Entonces eso también es algo que nosotros podemos experimentar mañana en el recorrido, ¿no? Cómo escuchamos nuestra voz, cómo cambia nuestra voz según los espacios donde nos movemos, qué resonancias se producen, qué voces escuchamos del entorno, y eso luego pues cómo llevarlo al ámbito de la creación, de la representación, y concretamente al ámbito radiofónico. Aquí en el ámbito radiofónico pues tenemos pues también diferentes maneras de entender cómo utilizar la radio. Entonces pues aquí pues tenemos la idea de documentación, pues se puede hacer con los materiales que hacemos, pues un trabajo más periodístico, de hacer un documento sonoro con un guión, con la palabra, con la mezcla con los sonidos que grabamos, con el mundo de los efectos. Eso se puede conectar con el mundo del teatro, del radioteatro. Se puede recoger una realidad y dramatizarla. Entonces esto es algo que hemos hecho también con un grupo del Centro Dramático Nacional en el barrio de Lavapiés, donde las historias de Lavapiés se han llevado a unos formatos teatrales, en el sentido de que este grupo lo que ha hecho es trabajar sobre el barrio, grabar historias, preguntar a la gente qué historias pueden contar de las diferentes zonas del barrio de Lavapiés, de la historia del barrio de Lavapiés, y luego esas historias se dramatizan, se hace un guión y se mezclan, digamos, como en una dramatización, pues con efectos sonoros, con música y con voces de actores que reproducen esas historias que ha contado la gente. Y eso además también está cartografiado. Esto lo podéis encontrar en una página que se llama Drama Walker del Centro Dramático Nacional, que han hecho de varios sitios. Lo han hecho en Lavapiés, pero también lo han hecho, por ejemplo, en la Cañada Real de Madrid, que es un sitio que hemos explorado también, que hicimos un recorrido con Francesco Careri, que no hemos hablado de Francesco Careri, que es fundamental para lo que vamos a hacer mañana, ¿no? El tema del recorrido. Luego, si quieres, podemos acabar un poco con el tema del recorrido como metodología. Pero un poco simplemente haceros esta idea, ¿no? de cómo para hacer un podcast hay que trabajar con una idea que nos lleve a un objetivo, y ese objetivo representarlo primero en un guión en el que se va un poco definiendo cómo van a ser las voces que van a ir apareciendo. Entonces un guión pues es un esquema en el que se ordenan las voces de los locutores con los efectos y con las músicas que van a ir apareciendo. Entonces luego eso pues en el estudio se mezcla y se unen todos estos elementos, ¿no? La locución, la dramatización, los efectos sonoros, los ruidos
los audios que se quieran presentar. En el caso de los recorridos, pues podemos ver un poco mañana o esta noche, a lo mejor hablarlo un poco cómo queremos enfocarlo, ¿no? hacia qué líneas queremos enfocarlos, para que no haya mucha dispersión y poderlo, digamos que el recorrido que hagamos mañana, luego podamos tener los materiales bien organizados y poderlo luego ordenar en el podcast, que pueden ser varios, ¿no? Porque podemos darle varios enfoques, eso más creativo, más periodístico, más experimental. A lo mejor pues los que sois más artistas de creación más experimental, pues os apetece hacer algo más pues como lo que ha hecho Greenaway, o bueno, con los paisajes sonoros también hemos hablado de esta idea de la postal sonora, pero luego estaría la idea de la creación sonora, ¿no? Entonces aquí también pues se puede, los que tengáis más dominio un poco de las técnicas electroacústicas, podéis coger un sonido y manipularlo, y podéis coger un sonido de esa campana que ha sonado y hacer, pues como hace por ejemplo Barry Truas y han hecho varios compositores, hacer como que entras dentro de la campana, ¿no? Con unas técnicas, no sé si conocéis las técnicas de la síntesis electroacústica, de la síntesis granular, que permiten coger un sonido y expandirlo hasta el punto de que da la sensación de que estás dentro del sonido, casi como congelar el sonido y crear una serie de resonancias que puede ser una metáfora también de las resonancias que existen en nuestra memoria de un sonido pues que nos da vueltas en la cabeza, o que al escucharlo nos transporta al pasado, a la infancia, a un lugar determinado. Entonces, todo este mundo de los sonidos se puede jugar con estos elementos, o sea, de ir de lo más realista, del realismo más claro, a lo más experimental y lo más de vanguardia o más innovador, y ya pues si lo combinas con la imagen pues ya estás creando otras historias, ¿no? Ya las historias sonoras y son también visuales y son también dramáticas, porque puedes acompañarlo con un poema, con un texto, con una dramatización, ¿no? Entonces esto es un poco la base de un podcast, tener claro unos objetivos y esos objetivos recoger los materiales necesarios para esos objetivos y elaborar un guión que permita componer todos esos elementos en función del objetivo que queramos llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, esto contado así rápidamente. A propósito del podcast, puede ser relacionado con el recorrido que vamos a hacer mañana, y puede ser seguramente con otras ideas, ¿no? que habéis podido ya experimentar en estos días, o con lo que podemos ir buscando, ¿no? Porque por lo que respecta el recorrido de mañana, es un poco hacer una experiencia individual, y en una primera fase ir hacia adentro y después ir hacia afuera. Será muy interesante tener un mapa, poder tener esta línea ideal, ¿no? que vamos a recorrer, para ir reconstruyendo una serie de identidades que son la que vamos a experimentar directamente con nuestros cuerpos mañana, pero también las historias que se pueden contar en estos sitios por donde, o que han pasado, o que nos pueden contar si nos encontramos con personas que están a lo largo de este recorrido que vamos a hacer. Así que sí que es muy interesante ir un poco planificando lo que queremos por los podcasts y lo que vamos a hacer en el recorrido, ¿no? En cuanto nos ponemos en esta disposición de ir haciendo una experiencia individual, pero sabemos bien que tenemos que compartir, y que sobre todo en la segunda parte del recorrido será más de compartir sensaciones, de compartir experiencias que vamos haciendo. Quizás uno que podríamos ver es el de Janet Cardiff. Sí. El recorrido de Janet Cardiff. Un documento. Sí. El de la estación de tren. Sí. De Cardiff. Sí. ¿Lo conocéis ya? Entonces no, si ya lo conocéis. Yo no. Sí. En cuanto a referencias de programas radiofónicos, también el experimento de Glenn Gould fue un poco pionero, ¿no?
Sí, eso estamos... un poco de Ese lo teníamos aquí, sí, el de ¿Lo la... tenéis luego para ver un poco de difusión? No, yo creo que No lo hemos puesto. Pero sí, eso es una cosa que además es... Esto de Glenn me parece una de las... que nosotros estamos haciendo un remake de esta experiencia. ¿Y quieres Sí, contarlo? bueno, Glenn Gould, sabéis que es este pianista canadiense que era el gran intérprete de Bach, pero que era también un gran amante de la tecnología de audio, de la tecnología de grabación, hasta el punto que él al final decidió no dar conciertos y solamente grababa música. Y él unió un poco la idea de Bach, la idea del contrapunto, la idea de las voces que se van superponiendo, creando una composición con la radio, y entonces él hizo un programa de radio que se llamaba La idea del norte, que era una especie de fuga de Bach en la que una serie de voces iban hablando y él las combinaba como si fuera un contrapunto en el que explicaba lo que es la idea del norte. La idea del norte es una idea un poco mítica que tiene la gente que vive en el norte de Europa y en Canadá, y es que el norte es un sitio con unos valores particulares de silencio, de soledad y de una serie de valores místicos. Entonces lo que hizo él fue hacer un viaje en tren, en una línea de tren de Canadá que iba hacia el norte, con 4 personas, con 4 o 5 personas, y grabó las conversaciones de estas 5 personas y luego las reconstruyó como si fuera un contrapunto. Y eso es un programa que se emitió en la radio canadiense y que yo creo que está en internet. Sí, tampoco hace falta ahora con otro. Sí, pero también es una idea que nos puede servir, ¿no? O sea, pues cuál es la idea de Tragacete, o cuál es la idea de Cuenca, o cuál es la idea de la serranía o de la naturaleza, ¿no? Cómo trasladar desde las técnicas radiofónicas y musicales, cómo trasladarlo a una idea que nosotros queremos representar de un territorio, de un espacio, de una filosofía, ¿no? Podemos ver lo de Janet Cardiff, que es un trabajo de un recorrido, pero también utilizando la tecnología. Sí, eso es muy interesante porque trabaja con la idea del tiempo, que también se puede trabajar solo con el sonido en un podcast, porque ella recorre un espacio como en tres niveles diferentes. El nivel de la realidad, esto que está en el teléfono, que es una grabación, ella que habla I'm sobre sitting estas here dos right now with you experiencias. in the train station Castle, watching people pass by. Todo tiene It's que very ver con intimate esta in ways, watching atención people. extrema para las You can see how experiencias they que se walk, está so you haciendo. can tell if they're happy or sad or lost somewhere in their minds. Sus recuerdos. This video will be an experiment. We're like those prisoners stuck in Plato's cave. We watch the flickering shadows on the screen. Try to align your movements with mine. Move your screen up to the left as I do. A red coat. I used to have one. Wonder where it went. So many people wear black here. Garbage pails have moved. Esa es un poco la idea, ¿no? De lo que es, de lo que puede ser, lo que ha sido, y de qué manera podemos representarlo. Y esto al final está la otra diapositiva en esta, sí. Esa es un poco, ¿no? Hay muchas maneras de recorrer, hay muchas propuestas que al final todas están basadas en una manera de ser consciente de nuestros cuerpos y del entorno por el que estamos atravesando. Esto Murray Schafer y Edgar Westerkamp son focalizados hacia el sonido. Francesco Careri con su workscape es esta manera de recrear nuestro entorno a través de un acto casi revolucionario del andar, porque
elige siempre espacios que son un poco problemáticos, no son, que trabaja un poco sobre el concepto también de la propiedad privada, que muchas veces se mete en sitios que son privados, y es muy interesante como activista político. Hendrik Sturm trabaja también esta idea de recorrer escuchando, pero también muy cercana a una experiencia espiritual. Janet Cardiff, que hemos visto, ¿no?, que es más, desde un punto de vista creativo, combinando esas experiencias temporales a través de una tecnología de su propia creatividad. Eso que decía, ¿no?, Francesco Cabreri, tiene este libro fantástico que se llama El andar como práctica estética, que realmente nos habla, ¿no?, de este aspecto revolucionario, ¿no?, que es el cuerpo andando, estando dentro del espacio público. Pero bueno, es toda una reflexión, ¿no?, sobre nuestra sociedad, de cómo se ha transformado el espacio público en espacio de poder, y que no nos permite prácticamente casi en algunas ciudades estar en el espacio público. Pero bueno, esto ya es otro. Eso es el drama walker, ¿no?, que decía Axel Luis. Esa experiencia es fantástica, ¿no?, de atravesar los territorios y de escuchar la historia que no solo el espacio nos cuenta, pero también las personas. Es un mapa que está en internet, que podéis recorrer, o si estáis en los lugares, o también podéis escucharlo. Son una serie de jóvenes dramaturgos que han reescrito estas historias como historias teatrales, que pero parten de la escucha de los habitantes de los distintos lugares. Esto de la Cañada Real en Madrid realmente es un sitio muy, muy conflictual, no tanto para las personas que viven allí, cuanto para el imaginario político, ¿no?, que la región, el ayuntamiento tiene, ¿no?, que esas construcciones, ¿no?, que se hacen, esta marginalización de todo lo que es diverso, y que realmente es un proyecto muy bonito eso del grupo. Colaborando con el Centro Dramático Galego y Chévere, en el barrio de Vite, utilizando el barrio como escenografía de esas propias piezas y transportándote de alguna manera a esas voces del barrio, ¿no? Digo voces porque precisamente y sobre todo en el proyecto de Cañada creamos necesario narrar esos trocitos de vida, ¿no?, de los vecinos dentro de los conflictos que pueda haber, generar un relato de historias emotivas, que los propios vecinos se vinculen con esas historias, ¿no?, emocionalmente, y que el espectador al escucharlas se vincule con el barrio a través de esas voces. Ese es el proyecto de Drama Walker y el alma de Drama Walker. Eso es un poco, bueno, nuestras experiencias son más bien urbanas, ¿no? Hemos hecho más urbanas y esos espacios, ¿no?, que son esos espacios, estos descampados, ¿no?, porque son poco identificados, esos espacios casi de nadie, ¿no?, entre la ciudad y el campo, que son espacios muy interesantes también para reconstruir, ¿no?, una manera de habitar más sana. Y eso son una de las experiencias que hemos hecho atravesando los territorios, que como veis es como realmente abandonándonos al entorno, viéndolo, oliéndolo, tocándolo, experimentándolo. También como digo yo, estos agujeros, ¿no?, estos espacios que no son espacios para andar o que están ya indicados para que andamos, ¿no?, ir relacionándonos con estos entornos que son escochizos, ¿cómo se dice en español? Inestables, ¿no? Inestables, sí, esos espacios inciertos. También experimentar una nueva manera de estar, ¿no?, porque normalmente estamos en un espacio geométrico, sentado en una posición del cuerpo,
que también no solo nos produce un cierto tipo de experiencia, ¿no? Poder tumbarnos y alterar nuestras posiciones. Bueno, esos son otros. Os enviaremos esta información porque son realmente experiencias, esto precisamente de los años 70, que es muy interesante trabajar el espacio y el tiempo, ¿no? Que parece que son objetivos y no lo son, porque hay espacios que nos cuentan como esta casa, ¿no? Esta casa estas paredes, estas piedras nos contarán muchísimas historias, ¿no? Además de la que estamos ahora construyendo y creando en este momento. Sí, eso es un poco, continuando insistiendo sobre eso es un poco las reglas, ¿no? Las reglas básicas de nuestra experiencia de mañana. Una cosa muy interesante es plantearnos que este tiempo no tenemos prisa, no tenemos que ir rápido, no tenemos que ir lento, tenemos que ir conectando con nuestro ritmo. Lo primero es hacer un espacio de concentración hacia todo. Haremos un par de ejercicios antes de empezar nuestro andar. De hacer un silencio, pero en este silencio ir ubicándonos en el mundo. Sobre todo es muy interesante poder pensar que estamos en este punto, pero cómo estamos con respecto a España, cómo estamos con respecto a Europa, cómo estamos con respecto al resto del mundo, y cómo estamos dentro del universo, ¿no? Ampliar, ¿no? Esa concepción que normalmente consideramos siempre nuestra visión, o la mayoría de las veces, no siempre, pero no estamos muy limitados en nuestra visión, ¿no? Esa capacidad que tenemos de poder reconectarnos con un mundo mucho más amplio nos puede permitir también una visión de cuidado y de afectiva, ¿no? de vernos como elementos de un todo mucho más grande. Y nada, eso ir rompiendo esta forma de estar, ir alterando en nuestros ritmos normales, también alterar nuestra dinámica, ¿no? del andar y resonar con el espacio. Eso es muy interesante, encontrar una manera de conectar con los demás y con el espacio donde estamos. Y después haremos como un momento al final de la caminada que cada uno pueda, a través de su propia voz, poder contar su experiencia, contar a sí mismo, ¿no? Después todas estas voces la iremos componiendo a través de una composición que al estilo de Glenn Gould, ¿no? Que será como una fuga donde todas las voces se irán complementando y se irán resonarán juntas, ¿no? Y también, bueno, mañana cuando empezamos la caminata podemos ir un poco explicando cuáles son un poco las propuestas de las reglas, que la primera es la de que daremos unas reglas y que pero podemos ir replanteando estas reglas, estas normas, ¿no? Según cada uno, ¿no? Según la propuesta de cada uno. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, porque hemos hablado y no habéis hecho ninguna pregunta, pero si queréis comentar algo. Luego también tendríamos que organizar un poco el recorrido de mañana, ¿no? Cómo va a ser exactamente, por dónde vamos a pasar, y también si queremos hacer alguna organización de grupos, o eso lo hacemos después del recorrido. Sí, no sé si también si hay preguntas en concreto. Sí, no, en principio ahora podríamos continuar en grupos de trabajo según las diferentes herramientas, y de las personas que están con el ámbito del sonido y de la radio trasumante podrían tomar un momento con vosotros para ver esta cuestión. Sí. Y luego el
El tema es que mañana por la mañana se seguirían los diferentes subgrupos, ¿no? Entonces, habría que ver si la actividad del paseo, habría que ver como cuánto dura en total, si podemos encajarla para que sea a lo mejor un poco más temprano de lo habitual, para que pueda, si es que más gente quiere sumarse, y también para evitar el trabajo. Entonces, a lo mejor habría que medir bien los tiempos, porque se puede ir a los chorros por la zona de las huertas y volver. Entonces, mañana tenemos el día de grupos de trabajo, pero en vez de que fuera como las 4 horas bloque de la mañana para esto, si queremos participar otras personas, pues a lo mejor sería salir antes, como a las 8, para volver aquí a las 10 y pico y luego seguir con el tema de los grupos de trabajo. Lo digo porque sí. Claro, para que y también porque si queremos ver al tema de los ganaderos por el camino y tal y cual, es que hay que ir porque a las 9 ya han acabado ya el almuerzo.